Bueno, hubo un corte en la conexión, no tiene nada que ver con otra cosa ahora. Eh, Algo en el internet, se ve que hay una saturación muy grande y esa fue la causa de que se cortara la transmisión. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, como dije, eh, Jesús sabía de lo que estaba hablando. Jesús sabía de lo que estaba hablando y lo hablaba con toda autoridad. ¿Por qué? Porque él ha estado con el Padre. Él había estado con el Padre. Entonces, a medida que vayas recibiendo la palabra, vos te vas dando cuenta cómo te podés ubicar en ella. Es decir, ¿estoy yo recibiendo las cosas espirituales que Dios me está queriendo mostrar porque soy un ser espiritual? ¿Estoy yo recibiendo lo que el Señor me está queriendo mostrar para mi vida? No simplemente para que sepa algo. Te lo voy a repetir por tercera vez. ¿Estoy yo recibiendo como hijo de Dios, como su hija? ¿Estoy recibiendo lo que Él me está queriendo enseñar? ¿O estoy con la mentalidad de Nicodemo? Entonces tenés que plantearte por qué tu vida espiritual está como está y es como es. Te lo repito. Acá tenés que plantearte por qué tu vida espiritual quizás ha llegado a un techo, un tope, y de ahí no pasás. Porque quizás todavía conserves la mentalidad de Nicodemo. Entonces es importantísimo que cada vez que vos te plantes frente a la palabra de Dios, allí en privado, en público, cuando vamos nos reunimos en la iglesia, aquí, en este momento, sí, no estoy para escuchar un mensaje más. Nicodemo no fue a donde estaba Jesús para simplemente escuchar un mensaje más. Nicodemo sabía que era maestro y que Dios estaba con él por las señales que hacía. Eso lo vimos varias semanas atrás. Jesús no quiere que cuando venimos a Él, venimos con una mentalidad completamente natural. Él es sobrenatural, entonces Él quiere mostrarnos cosas que hacen no solo la profundidad espiritual de conocerle más a Él, para amarle más y querer estar más con Él, sino para que Él, como vengo diciendo, pueda salir a través de nosotros para tocar la vida de muchas personas que lo necesitan a Él. Amén. Entonces el verso 14 le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, le dice a Nicodemo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué está diciendo? Mira, Nicodemo, la forma en que yo voy a morir va a ser esa. Jesús le estaba anunciando a Nicodemo cómo él iba a morir. Pero Nicodemo ni ahí de entender, ni ahí de entender, ni ahí de entender. Entonces, ¿por qué Jesús usa esa enseñanza? ¿Por qué menciona en el Antiguo Testamento a Nicodemo? Que Nicodemo lo sabía, Nicodemo lo conocía, eso está en el libro de Números, allí estás tomando nota anotada, Números 21, del 4 al 9. ¿Qué pasó con ese pueblo? Hay un paralelismo con Nicodemo, por eso Jesús se lo menciona ese pasaje. Porque le estaba queriendo hacer ver que lo que pasó en aquel lugar era la forma en la que él iba a morir en la cruz. Para salvación, para sanidad, para libertad. Entonces allí en Números 21, del verso 4 al 9, dice, después que partieron, ya el pueblo había salido de la esclavitud, partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué pasó?
se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muéramos en este desierto? Porque no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, contra Moisés. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Eso es su trabajo sacerdotal, pastoral. Y Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, es una figura, ¿no?, en metal, y ponela sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo la serpiente de bronce, y la puso en un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, esa persona miraba a la serpiente y era de bronce y vivía. Acá está mostrando a Jesús en la cruz. Entonces, lo primero que vamos a ver es que el pueblo se desanimó por el camino. ¿Cuántos desanimados hoy hay? Te lo voy a repetir. ¿Cuántos desanimados hoy hay? Que a causa de todo esto se han desanimado. ¿Cuántos? Y el desaliento vino, en este caso, porque ellos estaban tan cerca ya de entrar a donde Dios les había prometido, pero hubo enemigos allí que no se lo permitían pasar. Y entonces, ¿qué ellos pensaron? Dios no está con nosotros, Dios no está a nuestro favor. Y eso pasa con muchos que miran las cosas de forma natural. Cuando Dios nos le da algo, cuando Dios no le da algo, se enoja. Cuando Dios no se lo da como lo quiere, en la hora que quiere, se enoja. Entonces ellos dicen, no, Dios no está a mi favor, a nuestro favor. Entonces se desaniman. Y usted sabe todo lo que trae un desánimo en una persona. Ahora imagínate en casi 3 millones de personas. Como si fuera un poquito menos la población de Uruguay. Y ponete ahora en el lugar de Moisés. El pueblo se desanimó. Y cuando se desanima uno para muchas cosas, imagínate ahora 3 millones de personas. Entonces, además de eso, se enojaron. Además de estar desalentado, porque el desaliento viene con unos cuantos aditivos, porque ahora tenían que dar una vuelta mayor, una vuelta más larga, tenían que entrar en un desierto arenoso, porque hay desiertos de rocas también y piedra, ¿no? Pero acá entraban en una parte arenosa y iban a enfrentar dificultades nuevas, desconocidas. Entonces el enojo se sumó al desaliento y andá fijando la atmósfera que se estaba creando en ese lugar. Entonces también lo que produjo era lo que sigue a continuación, ¿no? Depresión en sus espíritus. Se deprimieron. Se deprimieron. ¿Por qué? Porque ellos entendían, se dieron cuenta que Dios, para su percepción natural de las cosas, Dios no estaba con ellos. Dios no estaba a favor de ellos. Y allí ahí brota un virus. En esa atmósfera de desaliento, de depresión y de desánimo, brotó un virus. Se creó en el laboratorio de la atmósfera demoníaca un virus que, como dije ya en enseñanzas pasadas, larga una pandemia. Todas las pandemias generan muerte, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Verso 5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y allí empezaron a murmurar, a quejarse, a echarle toda la culpa a su líder, a su pastor.
expresiones de disgusto, porque también le echaron la culpa de la escasez, que no había agua, que no había esto, que no había otro, y dice todavía el pan, el maná, que recaía del cielo todos los días fielmente para alimentarlos. Hay una versión que dice, tenemos fastidio de este pan tan miserable. Miren la expresión. Cuando las cosas no nos salen, no nos gustan o Dios no actúa como nosotros queremos, porque lo miramos con la mente natural, empezamos a hacer lo que hace la gente. Lo primero fue el desánimo. Inmediatamente la depresión, el desaliento, y luego entró el tono de derrota. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para qué muramos en este desierto? Ya trajeron, ya llamaron al espíritu de muerte. Y como lo llamaron al espíritu de muerte con sus palabras, el espíritu de muerte vino. Dios no lo tenía, Dios no le iba a hacer eso. Dios no lo tenía preparado. Pero ellos lo llamaron. ¿Por qué? Porque estaban mirando todo con la mente natural, con el razonamiento natural. Ellos querían, ¡boom!, salieron de allá de Egipto y querían pasar derecho sin pasar por ningún obstáculo. Y justo que estaban casi en la puerta de entrar, el enemigo no los dejó entrar, tenían que dar una vuelta, un rodeo, y allí comenzaron a patalear. Entonces iban a pasar por situaciones de incomodidad, no querían ninguna incomodidad, como dije ayer, el creyente natural, incomodidad es ninguna. Todo cómodo, todo hecho, y todo que se le haga a la hora. Si no es a la hora esa, empiezan a hablar como empezó. ¿Por qué? Generan una atmósfera, esa atmósfera que no es buena, genera que aparezca el virus que apareció. ¿Por qué apareció así? Porque ellos lo llamaron con su boca. Y dijeron qué era lo que iba a hacer ese virus. Iba a provocar muerte. Nos trajiste acá y le echa la culpa a Dios y al pastor, nos trajiste acá para que muéramos en este desierto. ¿Qué dice el verso 6? El Señor no aguantó la queja, no aguantó la murmuración, no aguantó la acusación injusta, porque Dios los había guardado hasta ahí, los había protegido hasta ahí, los había alimentado. Si es que ellos llegaron hasta algún lado y pasaron durante todo lo que pasaron, era porque ese maná contenía todas las sustancias completamente necesarias para el cuerpo, porque Dios sabe lo que hace cuando Dios se alimenta, que no faltaba ningún nutriente, ningún micronutriente, nada faltaba, el cuerpo de ellos nunca se enfermó. Podéis leerlo después, más tarde. Es más, dice que su calzado y su ropa no envejecieron. Dios detuvo el envejecimiento incluso de las materias primas, de las telas y del calzado. Impresionante. Pero Dios, cuando escuchó todo esto, dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. ¿Y qué pasó? Lo que ellos habían dicho. Murió mucho pueblo de Israel. Cuando dijeron ellos el pan representa a Jesús, ¿no? Dice, nuestra alma, dice, tiene fastidio de este pan. No era el cuerpo, era el alma. Nuestra alma. No es que el cuerpo estaba cansado de comer eso, era el alma, era ellos, el ser de ellos, la persona de ellos. Estamos cansados de comer este pan tan liviano, miserable, sin sustancia o cualidades alimenticias. Pero sin embargo, es una contradicción, como dije recién, porque la fuerza que les dio este alimento, ellos viajaron 40 años por el desierto. Y así es la gente natural, así es la gente, el cristiano, el creyente que piensa en forma natural. Pero que ellos, claro, ellos estaban mirando, bueno, va a estar lo mejor del otro lado y ya tenemos que estar con lo mejor. Pero no valoraron el pan que los había sostenido, aún siendo naturales, los había sostenido todos esos años. La pregunta para nosotros es, ¿cómo llegaste hasta aquí?
Llegaste por tus fuerzas, llegaste por tus capacidades, llegaste porque tenés un intelecto altísimo. Ojalá lo tengas, bárbaro. ¿Cómo llegaste hasta aquí en tu caminar cristiano? ¿Cómo crees que llegaste hasta aquí? ¿Llegaste hasta aquí como ser un hombre o una mujer agradecidos por el pan de vida? ¿O llegaste aquí, o has pasado ya algunos tiempos en murmuración, en crítica, en culpabilidad a Dios y a los pastores? Eso atrajo una atmósfera sobre ti. Por eso muchos ya ni siquiera están en el camino. Porque obviamente a alguien hay que echarle la culpa. Cuando la persona no quiere aceptar, no quiere entender lo que Dios le está hablando, porque no le conviene soltar eso, humanamente hablando, a alguien va a tener que echarle la culpa. Las cosas no le salen como quiere, o pensaron que la iglesia o el camino de Dios era otra cosa, y cuando eso no se presenta como ellos quieren, ¿qué va a pasar? Va a salir la atmósfera que genera un virus. Se desanimó el pueblo por el camino. El alma, el ser, se cansó, se hastió de qué? De lo que Dios le estaba dando, fielmente, fielmente. Pero eso los trajo hasta el lugar donde estaban ahora. Y si hoy estás aquí ahora, hoy estás aquí, mirando esto, escuchando esta palabra, es porque Dios te trajo hasta aquí. No llegaste aquí por obra y producto de tu buen vivir, de tus capacidades y de tus mejor estilo de vida que tengas. Llegaste hasta aquí espiritualmente hablando porque el pan de Dios te ha sostenido. Entonces Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Ellos tentaron a Dios con sus comentarios. Tentaron a Dios con sus comentarios. Esas serpientes estaban en el desierto. Nunca los habían tocado. Nunca a lo largo de los años los habían tocado. La serpiente representa obviamente, sabemos, a Satanás, ¿no? El enemigo. Y cuando vos hablás palabras contra quien no se debe, y ni hablar todavía cuando hablas contra Dios, eso que no te podía tocar, eso que no se podía acercar a tu vida, de repente el Señor permite, el enemigo aparece para hacer su obra destructiva. ¿Por qué? Porque además de hablar contra quien no debías y de lo que no debías, le dijiste a eso que viniera. En este caso, nos trajiste a este desierto para morir. ¿Cómo Dios te va a sacar de una esclavitud de tantos años para después dejarte morir? Era algo que no... Cuando Dios te sacó de tu estado de pecado, de tu estado de destrucción, de tu vida personal hecha bolsa, de tu matrimonio destruido, de tus hijos por cualquier lado, tu vida espiritual, física, con enfermedades, dolencias, tu vida emocional destruida, tu economía deshecha. ¿Cómo pensás que cuando Dios te sacó de ahí y te bendijo y te restauró, te sanó, es ahora para abandonarte y decir, bueno, ahora cuando pasa alguna situación que no es la que queremos? En lo natural, obviamente, inmediatamente saltamos, pero no es así. Inmediatamente uno tiene que parar la mano y decir, no, pará, Señor, el Señor me guardó hasta aquí, el Señor me trajo hasta aquí, el Señor me ha protegido, el Señor es mi Salvador, mi sanador, mi libertador. Ellos no. ¿Para qué nos trajiste hasta acá? Nos trajiste a que venimos a morir acá, después nos hubiera dejado morir allá. Se desanimaron, se desalentaron y comenzaron con la derrota, y la derrota generó la atmósfera completa para que el virus de la muerte llegara. Pero esas serpientes estaban ahí. Era una zona donde estaba ese tipo de desierto actualmente. Es una zona infectada con reptiles venenosos de toda clase. Hay lagartos voladores que a veces aparecen en algunas documentales, ¿sí? Que tienen como si fuera un murciélago, escorpiones que tienen la costumbre de esconderse allí entre los pastizales que salen, pequeños pastizales que salen peligrosísimos para la gente que anda descalza, como andaban ellos, o en sandalias. Y nunca los habían tocado, nunca los habían tocado.
Ahora se dice que eran brillantes, ardientes, por su color brillante. Dice, serpientes ardientes era porque el color era brillante, intenso, y causaban una inflamación violenta en la mordedura, con la mordedura, y la gente moría. Ahora te repito, esas serpientes estaban ahí, ellos caminaron, las serpientes estaban y nunca los habían tocado, hasta que ellos no hablaron contra Dios y contra su siervo. Verso 7 dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, bueno, como ahora, con esta pandemia, ¿cuánta gente empezó a darse cuenta? Después de tantas muertes causadas, ¿cuánta gente empezó a darse cuenta y está yendo a Dios? Y vemos gente que antes ni hablaba de Dios, hoy sale a los balcones y cantan, y cuando antes ni Dios ni aparecía en sus vidas. O Dios tiene que buscar al único que los puede sacar de todo esto. Entonces el pueblo ahí se dio cuenta, vino a Moisés y dijo, hemos pecado. ¿Pero por qué habían pecado? Ahí dice por qué pecaron. Porque hemos hablado contra Jehová y contra ti. Hemos hablado contra Jehová, contra Dios y contra ti, Moisés. Pero vinieron a Moisés, al mismo que le habían echado la culpa, al mismo que hablaron pestes de él. Ahora vinieron a decirle, pastor, podés orar por nosotros porque nos estamos liquidando. Sacá, hace que suceda, que salga esta serpiente. Y hay mucha gente hoy, escucha bien, hay mucha gente hoy por hoy, desde que empezó esto, que está rogando que este virus salga, y le pide, y andan pidiendo que se vaya este virus, que salga este virus, que termine este virus. Pero ¿cuánta gente habló contra Dios durante años? ¿Cuánta gente habló contra los pastores durante años? ¿Cuánta gente habló contra la iglesia del Señor en todo lugar durante años? Y ahora corren, buscan ayuda, porque se dan cuenta que el único que los puede sacar fue aquel contra quien hablaron mal, contra quien se quejaron, murmuraron, criticaron y chillaron, hablaron peste. Pero ahora corren al único que los puede sacar de ahí, que es Dios. Y Dios usa a sus siervos. Pastor, ore, pastores, oren para que esto se termine. Bien, estaban reconociendo que Moisés tenía una conexión directa con el Señor y ellos no. Pero no pasa por ahí. No pasa por ahí. Ellos pidieron que Moisés intercediera y Moisés hizo su trabajo, ¿no? Ahora, lo que tenés que sacar acá son varias enseñanzas para ponerlas en aplicación. Antes que te muestre el método peculiar, particular que usó Dios para hacer esto, ¿no? Quiero que acordate que estaba relacionado con lo que Jesús le dijo a Nicodemo, ¿no? Cómo él iba a morir. Jesús le recordó a Nicodemo esta enseñanza, esta vivencia, esta experiencia del pueblo de Dios se la estaba recordando Jesús a Nicodemo, porque Nicodemo conocía la palabra de memoria. Para enseñarle que cómo Jesús iba a morir en la cruz y todo el que mirara a Jesús y creyera en él por su sacrificio, también sería salvo y liberado, perdonado, limpiado y transformado, y recibiría la vida eterna. La enseñanza de las tantas que sacamos de acá es que cuando las cosas no, quizás hoy, obviamente, en la situación no te están funcionando, no permitas que el desánimo, porque el desánimo viene, pero no viene solo. El desánimo es el ánimo que se fue para atrás. El emprendimiento se cortó, las ganas, el deseo se cortaron. ¿Por qué? Porque no salieron las cosas como las quería. Todos y cada uno estamos pasando diferentes situaciones que esta pandemia ha traído. Diferentes, personales, familiares, laborales, de todo tipo.
El desánimo lo que trae inmediatamente viene con sus primos hermanos, que son las otras D. El desaliento, la depresión, la derrota. Y ello genera la atmósfera que trae al espíritu, o al virus, que trae muerte. Para no traer muerte espiritual a tu vida, muerte espiritual a tu familia. Cuidado con lo que dices, cuidado con lo que hablas. Acordate, Dios no te sacó, no importa el tiempo que lleves en el camino de Dios, de hace poquitos días o hace muchos años. Dios no te sacó de donde te sacó y te hizo conocer su evangelio de la gracia para ahora abandonarte, porque para algunos, como que ellos, el favor de Dios se había ido de ellos. El favor de Dios siempre está con nosotros, no se va nunca. Aunque parece que humanamente sí, pero acordate que es la mente natural la que hace ver todas estas cosas. Satanás la utiliza, tu forma de pensamientos naturales. Y entonces tus pensamientos naturales van a llegar a un punto que no piensan más de ahí y van a ir contra Dios y contra el siervo de Dios o los siervos de Dios. Pero luego el pueblo se arrepiente porque lo que el Señor quería enseñar a Nicodemo, que todo aquel que en Él cree, en Jesús cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo dice el verso 14, 15 y 16 del capítulo 3 de Juan. Entonces, como te dije, el método peculiar, particular que ideó el Señor para sanar y mostrar la eficacia y su poder, sin que interviniera el ser humano, sino para que el pueblo creyendo, porque el pueblo tenía que creer ahora, que esa serpiente de bronce, puesta en la punta de un asta allá arriba, todo el que lo picaba una serpiente, así que el Señor no sacó la serpiente, el Señor no sacó la serpiente, sino que el que fuera picado a partir de ese momento y mirara a la serpiente, porque estaba puesto en el medio de todo un campamento donde todo el mundo, altísimo, donde todo el mundo la podía ver, no, y mirare a ella, dice, vivirá. Las serpientes hablan del enemigo. Cuando yo creo, miro a Jesús, que fue levantado allí en lo alto en la cruz, y lo que hizo y sufrió y padeció en su cuerpo por mí, y creo en lo que Él hizo, como ellos creyeron mirándola, yo voy a vivir, tú vas a vivir. Las cosas seguirán pasando, porque dice, las serpientes se cegaron ahí. Es decir, ellos le pidieron que quite de nosotros esta serpiente. ¿Okay? Dios le dijo a Moisés, hacete una serpiente ardiente, ponela en la asta y cualquiera que fuere mordido mirará a esa serpiente y vivirá. Entonces dice Moisés, y la hizo, la colocó allá en el asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, la gente miraba a la serpiente, la persona miraba a la serpiente y vivía. Lo que está diciendo, que el Señor no sacó la serpiente, como el Señor no va a sacar todas las situaciones en la vida. Pero sí dice, mírame a mí. Levanta tu mirada a lo que yo hice en la cruz por vos. Y vas a vivir. O sea, vas a tener victoria sobre eso. Por más que el problema venga y te pique, mira a Jesús y vas a vivir. Así le estaba enseñando el Señor a Nicodemo. Esta manera particular, profética, porque esto es profético, de cómo luego el Señor Jesús iba a ser levantado y puesto en una cruz, y todo el que mirare a Él vivirá. Por eso la palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea que la gente tenía que creer, porque la gente se habría preguntado, pero las serpientes siguen acá. Pero ¿qué es el que les dijo? Si alguno es mordido por la serpiente, inmediatamente mire allá a la punta del asta y va a vivir, no va a morir. El veneno no le va a hacer nada. El veneno de los problemas, el veneno de las situaciones, el veneno de lo que pases hoy. Mira a Jesús y vas a vivir. ¿Estás recibiendo esto?
estás recibiendo, puedes poner amén si querés. O de gloria a Dios. O gracias Señor. Entonces, ¿cuáles son las enseñanzas? Y con esto vamos a terminar hoy. Que perdimos unos cuantos minutos con el corte, pero de aquí sacamos varios avisos para nosotros, como dije. Y con esto quiero cerrar. No te quejes, ni murmures contra Dios, ni contra sus siervos, sin importar la situación que sea que vivas. No es saludable. En ninguna forma es saludable. La segunda cosa es no te quejes de lo que has tenido hasta hoy. Quizás no fue como vos quisieras o como otros tienen, pero con eso has llegado hasta acá. Ahora, el Señor los estaba conduciendo a una tierra de sobreabundancia, acordate. Estamos siendo trasladados a la sobreabundancia de Dios. Damos gracias por el pan que hemos recibido hasta aquí, por el alimento que hemos recibido hasta aquí. Cada uno de los pastores en cada lugar tenemos características que Dios nos dio. Yo no tengo la característica ni de Maldonado ni de otros grandes siervos de Dios. Yo tengo mi característica, la que Dios me dio. Y cada uno Dios nos la dio para el lugar donde Él nos quiso colocar. Pero el alimento que hemos recibido hasta aquí, lo que yo recibí de mis pastores durante todos los años, es lo que me ha traído hasta aquí. Y doy gracias a Dios por eso. Entonces no te quejes de lo que has tenido hasta aquí hoy, tanto lo espiritual como lo físico como lo material, porque vas a ir a más. La queja no te va a llevar a más, la gratitud sí. Y acordate que Dios fue el que permitió que las serpientes que vivían ahí, y no fue Satanás, sino Dios, que nunca los habían tocado como te dije, ahora los mordiese, producto de su boca. No llames con tu boca a lo que no querés que venga sobre tu vida. Y la cuarta cosa, y quinta cosa, y sexta cosa es más de lo mismo. Hablar contra las autoridades establecidas por Dios trae muerte. La quinta cosa es solo cuando hubo convicción de pecado, le pidieron al pastor que parara la mano e intercediese por ellos para que el mal no fuera mayor. Dios oyó a su siervo, le dio la salida. ¿Y cuál fue? La que le dije, la que recién te acabo de decir. Mira a Cristo. Mira a Cristo y su obra terminada. Allí en su cuerpo, en la cruz. Si querés ser libre de una situación y vivir, mira a Cristo. Pastor, yo llevo años mirando a Cristo. Mira a Cristo. Como te dije sobre la gracia al empezar. Yo sé que hay creyentes que les molesta volver a escuchar de lo mismo. Pero yo quiero saber qué pasaría si tuvieran que enfrentar una situación bien difícil. Y dijera, la gracia no me importa, háblame de otras revelaciones mayores, de otras cosas más superiores. Lo mismo que Nicodemo, si yo te he hablado cosas naturales, cosas que ves y no las crees, ¿cómo vas a creer si yo te voy a hablar de cosas celestiales? Creyente, hijo de Dios, hija de Dios, discípulo, discípula, ponete en el nivel Dios. Ponete en el nivel Dios. Baja de tu nivel. Ponete en nivel Dios. Y hoy por hoy, la cruz de Cristo, su sufrimiento, su sacrificio y su resurrección que celebramos este fin de semana pasado, no fueron solo para una semana del año en particular. Es la que nos sostiene de aquí hasta que el Señor venga a buscar. Sin eso, todo lo demás, y podés tener todas las revelaciones del mundo, ninguna de esas va a funcionar. Porque no van a estar basadas donde tienen que estar basadas. Porque mientras somos seres humanos del mismo material, aunque hayas crecido mucho espiritualmente, necesitas volver a mirar a la cruz. Porque tenés situaciones, tenés problemáticas, todas las tenemos. Tenés cosas que no funcionan como quisieras, como te agradarían. Tenés cosas que se han trancado. O sea, el enemigo se ha puesto para que no entres a la tierra a tomar cosas superiores para tu vida y tu familia y tu ministerio. Pero el diablo no va a poder, porque Dios ya preparó la entrada y se está entrando. Así que yo te digo con esto hoy, hay una riqueza aquí
si la querés y la digerís y le creés al Señor, mirá la cruz todos los días. Mirá la cruz todos los días. Pero no una contemplación así. No, vive tu vida las 24 horas del día en tu casa, en el trabajo, ahora que estás en casa mayormente, la mayoría, aún trabajando. Mira la cruz. Mira lo que el Señor hizo por ti. Te comencé diciendo cuánto bueno es Dios, cuánto amoroso, cuánto es misericordioso, perdonador, libertador. Eso tiene que volverse parte, porque de eso es lo que tú y yo tenemos que hablarle a la gente, de cómo es Dios. A la gente no le vamos a hablar con teología, ni con doctrina, ni con nada. La gente necesita conocer el amor de Dios. ¿Y dónde fue mostrado el amor de Dios? Allí en la cruz. Padre, en esta tarde cerramos este tiempo, pero continuamos en tu presencia. Señor, que lo que ha sido impartido aquí hoy llegue, Señor, a transformar corazones, transformar vidas. Señor, que las almas salgan de cualquier estado de insatisfacción. Señor, que haya en este momento arrepentimiento de lo que se haya hablado contra ti, directa o indirectamente, que haya arrepentimiento de lo que se haya hablado contra los líderes, los siervos, los pastores, las pastoras. Señor, y tú que perdonas y tienes misericordia, Señor amado, que cada uno hoy, a partir de hoy, comience a mirar a la cruz y tu obra completa, terminada, a favor de ellos. Señor, te damos gracias por esa obra, gracias porque está vigente, gracias porque podemos acudir a ella en todo y en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Y gracias, Señor amado, porque podemos tener al intercesor Jesús, que vive, dice, para interceder por nosotros delante del Padre. Gracias por el perdón, gracias por el favor, gracias por la misericordia. Gracias, Señor amado, porque tú moriste en la cruz por nosotros y nosotros celebramos eso todos los días. Te damos a ti toda la gloria, la honra en esta noche, Señor, y gracias por alimentarnos y gracias por fortalecernos. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Mira la cruz para salvación, pero mira la cruz para sanidad. Mira la cruz para ser libre de opresiones demoníacas, de cualquier tipo, de cualquier obra que el diablo haya hecho contra tu vida, o que esté en la atmósfera de tu hogar, cualquier trabajo de brujería, hechicería. Mira la cruz, mira a Jesús, cree en lo que Él hizo y vivirás. Dios te bendiga.